desaparecido es una persona de la cual no se conoce su paradero. Un desaparecido forzado es una persona que ha sido privada de la libertad, seguido del ocultamiento de esa persona y de la negativa de quien perpetró el hecho a reconocer o a dar información sobre el paradero de esa persona. La conducta que más se acercaba a privación de la libertad antes era la de secuestro, que ya estaba tipificado como ley. Entonces hay muchos registros de desaparecidos forzados en el marco del conflicto que probablemente han quedado invisibilizados dentro de la categoría de secuestro simple a lo largo del conflicto. Entonces un desafío de información y esclarecimiento es poder identificar dentro de quienes creíamos que eran secuestrados que en realidad corresponden a desaparecidos. Uno de los grandes problemas que tenemos con los sistemas de información es que la información con la que contamos hoy en día no tiene seguimiento ni actualización. Eso impide saber efectivamente cuántos desaparecidos forzados tenemos, si todo lo que se denunció como desaparición forzada efectivamente constituyó ese tipo penal, pero también la falta de seguimiento de investigación nos impide saber cuántos desaparecidos son forzados. La Fiscalía hace parte, pero hay celos y tensiones institucionales muy fuertes entre la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal, por ejemplo, que muchas veces impiden esta integración de la información, este contraste de la información. Entonces, lo que nos mostró la Ley de Víctimas y la Ley de Justicia y Paz es, a partir de que las víctimas salen a la escena pública y denuncian, es que las dimensiones de la desaparición no las conocíamos y nos hablaron de 45.000. Y sin embargo el registro oficial solo está en 20.000. En el caso de las víctimas arrojadas a los ríos, estamos hablando de hechos que, sobre todo en la expansión paramilitar, ocurrieron hace 10 años, 15 años, 20 años. Y en esos casos el cuerpo, obviamente al estar en un cuerpo de agua, tiende a una descomposición muy rápida, y por la profundidad de los ríos eso implica una experticia técnica, satélites. Y creo que Colombia en eso va a ser pionera, porque no creo que haya lugar en el mundo en donde nos vayamos a enfrentar al río como fosa común. Hay que agotarlo técnicamente. Entonces la estrategia va a tener que ver cómo se conforma un equipo especializado, qué tecnologías se usan y agotarlas. O sea, por lo menos decir, mire, buscamos en los ríos y no los encontramos. Los cementerios. ¿Cuántos cuerpos hay como NNs en los cementerios del país? El mismo sistema de información de registro de cadáveres y desaparecidos, el CIRDEC, tiene un registro de los NNs. Entonces ellos tienen documentados 20.000 por lo menos, y tienen identificados en los cementerios dónde están esas ubicaciones de esos NNs. Eso es muy importante para la unidad que se va a crear de desaparecidos, porque en Colombia hemos sabido desde hace muchos años que tenemos 20.000 NNs. Y nunca nos hemos preguntado, incluso como Estado no hemos hecho la correlación de si tienes 20.000 NN, si tienes 20.000 desaparecidos en el registro, ¿cómo no haces asociación? Entonces, claro, hay un desafío técnico de que hay que tomar las muestras de ADN, hay que esperar que el familiar haya denunciado para poder hacer el cotejo, pero eso es muy importante para la unidad, porque no va a partir de tener que hacer búsquedas. Su primer escenario va a ser trabaje con cementerios y trabaje con los NNs, para lograr la identificación y saber quiénes correspondían o no a personas que estaban desaparecidas forzadamente. Esta unidad va a tener que aprender mucho de las experiencias de Ruanda y de la ex Yugoslavia, ¿no? Allá hay unas experiencias muy, muy importantes. De hecho, en la ex Yugoslavia, las ONGs que se crearon para hacer ese tipo de trabajo lograron encontrar el 75% de los desaparecidos. En el Oriente Antioqueño hay una experiencia muy interesante, en donde las víctimas se organizaron y, con la angustia que tenían por el tema de la búsqueda de los desaparecidos, decidieron elaborar unos mapas del municipio de San Carlos, que la experiencia la narro en San Carlos. Hicieron unos mapas y le dijeron a la gente, a la comunidad en general: nosotros vamos a dejar los mapas por debajo de las puertas de su casa. Si usted sabe dónde ha habido un enterramiento así o tiene alguna información, marque el mapa y déjelo en la iglesia, de manera anónima. Y gracias a eso, esta organización de víctimas empezó a encontrar fosas y fosas y fosas, porque a pesar de que el mecanismo establece una serie de beneficios jurídicos o de blindajes, va a ser muy difícil romper el miedo de la gente. La gente
Y lo hemos constatado nosotros en el trabajo de campo. Muchas veces ha encontrado restos en sus fincas cuando empieza otra vez a reanudar la actividad productiva. Los familiares de algunos desaparecidos, los familiares por ejemplo de Nidia Erika Bautista, decían que en Colombia nos acostumbraron a buscar los desaparecidos muertos, pero que no necesariamente están muertos. Y usted hablaba de un tema que me llamó mucho la atención, el de revisar el caso de los militantes actuales de las FARC, porque eso podría resolver una parte de ese gran enigma de los desaparecidos. ¿A qué se refiere usted? Efectivamente, no hay que orientar la búsqueda únicamente al tema de hallazgo de un cuerpo, sino lo que nos puede pasar es que hay muchos casos en donde la víctima puede denunciar una desaparición forzada porque sabe que alguien se llevó a su familiar, porque cuando trató de buscar, de indagar, le negaron que se lo habían llevado. O sea, se dan todas las condiciones que me mencionaba antes de la desaparición forzada, privación de la libertad, ocultamiento, negación. Y resulta que podrían tratarse de casos en los cuales la víctima haya sido reclutada de manera forzada y la víctima no lo denuncia como reclutamiento forzado porque no sabe si fue un reclutamiento forzado, sabe que alguien se lo llevó, pero no sabe el móvil. Entonces podemos tener muchos casos de reclutamiento forzado que pueden estar hoy siendo denunciados como desaparición forzada. Entonces eso implica una gran responsabilidad, por ejemplo en el caso de las guerrillas, en el sentido de poder tener en cuenta a la hora de hacer los cotejos, de aportar información sobre quiénes eran sus combatientes, en qué condiciones fueron vinculados, porque ahí podemos encontrar que muchos que pudieran estar reportados como desaparecidos forzados eran en realidad combatientes. Andrés, ustedes en el Observatorio y en el Centro Nacional de Memoria Histórica tienen inquietudes, conocen el tema y saben que se presentarán desafíos como los que nos ha contado y como otros que no alcanzamos a hablar por razones de tiempo. ¿Se los han manifestado, por ejemplo, al comisionado de paz? Sí, hemos expresado las inquietudes que tenemos al comisionado de paz, el desafío sobre todo de este tema de dejar claro, ojo que no partimos de cero, pero sobre todo ahí tenemos el trabajo, pero lo tenemos muy fragmentado. ¿Cómo garantizamos la integración? ¿Cómo unificamos criterios? Es decir, la unidad, creo que deberíamos hacer un alistamiento institucional para garantizar que antes incluso de que se conforme la unidad, ya lleguemos, todas las instituciones del Estado que concurrimos en el tema, lleguemos con un sistema probablemente muy unificado. ¿Por qué esperar a que exista la unidad para iniciar ese trabajo? Lo podemos iniciar. Entonces, de hecho, él mismo nos combinaba en la reunión a preparen recomendaciones, esto que me están contando, necesitamos saberlo, necesitamos que a más alto nivel se sepa que si hay que expedir decretos, que si hay que expedir algún tipo de decisiones de orden administrativo, las podamos hacer desde ya, porque si está este panorama que se describe, pues hay que aprovecharlo, ¿no? De lo que es una limitación hay que volverlo una oportunidad.